inflación es injusta, la deflación inconveniente. Una frase por John Mayer Keynes que nos decía que la inflación perjudica al contribuyente y la deflación perjudica al empresario. Un cordial saludo con todos ustedes. Con esta frase me presento. Mi nombre es María Rubí Cabrejo Severino, estudiante en la Universidad Señor Zipán, correspondiente a la carrera de Negocios Internacionales. El día de hoy, mi grupo, que está conformado por Chilcompo Kioma Perla y Peregrino Paz Bruno, le vamos a hablar un tema muy importante, el cual trata sobre la teoría de Keynes, o también conocido como la escuela keynesiana. Esto a cargo del curso de macroeconomía por el docente magíster Manuel Vera Calmic. Continuando con la exposición, en este caso sobre la teoría keynesiana, tenemos lo que son sus antecedentes históricos. Bien, para empezar, en la primera mitad del siglo XX, los hechos y fenómenos económicos cambiaron el mundo, ¿no? Poniendo en duda muchas corrientes teóricas. Ya en los años 30 el mundo entraba en una crisis muy profunda, los niveles de desempleo subieron, la marginación se extendió y era una crisis del desarrollo en donde había altísimos niveles de producción, donde la oferta era superior a la demanda, lo que produjo la caída de precios, también conocido como la deflación, y muchas empresas quebraron con la consecuente desocupación masiva. Gran parte del mundo ya se había colonizado, parecía que ya no había espacio para la expansión geográfica adicional, además que ya no había muchos inventos. La producción parecía exceder el consumo a medida que aumentaban los ingresos y los salarios. Es en este contexto donde aparece la escena de la teoría keynesiana, en 1936 exactamente. Es donde la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero no aparecen. La teoría de Keynes resaltaba el término general por entender que las ideas clásicas solo eran aplicables a un caso particular, y esta dejaba de lado todo un cúmulo de situaciones que necesitaban ser explicadas. En gran parte, John Mayer Keynes criticaba mucho a la teoría clásica. Continuando también, básicamente proponía lo siguiente, esa teoría. Decía que se debe desarrollar una política de inversiones estatales en obras públicas e incrementar los salarios e intervenir en todos los sectores económicos. Es así con lo que empieza los antecedentes históricos de esta teoría económica. Luego tenemos los principios en los que se basa esta teoría. Bueno, sus principios son énfasis macroeconómico, orientación de la demanda, inestabilidad de la economía, rigidez de salarios y precios, y también tenemos lo que son las políticas fiscales y monetarias. Continuando, tenemos también hablar un poco de lo que es la vida del creador de esta teoría. En este caso fue John Maynard Keynes. Él nació el 5 de junio de 1883. Recibió su educación en Eton. A los 14 años entró a esa prestigiosa escuela, la cual mantenía vínculos con Cambridge. Para él la amistad era muy importante, ya que trata casi siempre de mantenerse rodeado de sus amigos, los cuales también se caracterizaban por ser distinguidos e inteligentes. Se le conocía por tener una gran capacidad intelectual. No, por cualquier carrera, Keynes se orientó por la economía. Esto mayormente porque él fue alumno de Cambridge de Alfred Marshall, el cual influyó mucho en esto, para que tenía esa orientación por la economía. En 1906 aprobó el examen y entró a trabajar a la oficina de la India. Ya por el 1946 él fue nombrado vicepresidente del Banco Mundial, y él contribuyó a muchos acuerdos, como en ellos está el préstamo para Marshall y Gran Bretaña. Y luego también, ya para finalizar con su vida, él fallece en 1963. Programa de circulación económica para una economía del mercado. Las organizaciones satisfacen dos capacidades. La primera es ofrecer mano de obra y productos de los clientes a las familias. Además, les solicitan los elementos de creación. Las familias en estas economías tienen control sobre las variables de creación, que son presentadas por las empresas, y simultáneamente les solicitan mano de obra y productos de los compradores. Nada que ver con la escuela clásica, que dice que el gobierno no debe interceder en el mercado.
Para Keynes, el Estado debe mediar para lograr el equilibrio macroeconómico. El gobierno es una organización y actúa en calidad de tal, ofreciendo trabajo y productos para su utilización y creación, tanto a las familias como a las organizaciones. Función de consumo keynesiana. La función de consumo keynesiana se desglosa en el corto plazo y relación al gasto de consumo y al grado de ingreso propio extra. La relación entre los gastos de consumo y el ingreso se puede demostrar sintéticamente así, que C es igual a F. Matemáticamente está expresada así. C es igual a CA más P más PM GC por YPD, donde C es consumo añadido, CA consumo independiente, PMGC es progresión marginal a consumir y YPD, dinero extra individual que las familias tienen accesible ya sea para gastar o para ahorrar. Keynesiana. Las estimaciones de ahorro relativas a los diversos niveles de remuneración se determinan teniendo en cuenta el importe del consumo y el ahorro es equivalente al efectivo extraindividual, que YPD es igual a C más S. Posteriormente, tanto el consumo como el ahorro dependen directamente al ingreso individual disponible. Tanto la función de consumo como la función de ahorro se puede expresar que C es igual a F por YPD y S es igual a F por YPD. Por lo tanto, la función de consumo, al mostrar el grado de consumo para cada posible nivel de ingreso, demuestra al mismo tiempo el grado. De este modo relacional es el ahorro y el ingreso se consigue en función de ahorro. Cuestión de la función de ahorro. Keynes demostró que el ahorro aumenta cuando crece el salario, pero en medida menor a que eso lo hace la cantidad de la mínima inclinación al consumo y la propensión marginal al ahorro es equivalente a la unidad, debido a que toda variación en el YPD irá al consumo o al ahorro. En esta fórmula nos muestra que es PMGS es igual a S entre YPD, donde S es el ahorro total registrado. Bueno, continuando con la exposición, tenemos lo que es la función de la inversión planteada por John Maynard Keynes. Bueno, la inversión nos dice que comprende el gasto, en primer lugar, fábricas nuevas y nuevo equipo, en segundo lugar, las nuevas casas y en tercer lugar, los cambios en los inventarios. Nos dice que hay una inversión cuando existe capital real. La inversión desempeña un doble papel al influir en el rendimiento de la producción a corto plazo a través de su impacto con la demanda agregada y al influir con la evolución del rendimiento de la producción a largo plazo, a través del impacto de la formación de capital en la producción potencial y en la oferta agregada. Luego también tenemos lo que es la expresión, en este caso también conocida como la ecuación de la función de la inversión. Nos dice que dado que la función de la demanda de inversión es descendiente, es decir, baja, respecto a la tasa de interés, se opera con la ecuación de la línea recta, que gráficamente la curva de demanda de inversión se muestra calculando en el eje de las X y el gasto de inversión dado en unidades financieras y en el eje Y la tasa de interés. Y el I que viene a ser el porcentaje. Esto lo pueden ver en pantalla porque se está proyectando una imagen en la cual se puede ayudar a comprender mejor. Multiplicador de la inversión. Bien, el multiplicador keynesiano de la inversión nos dice que se muestra que un incremento del gasto en inversión provoca una crecida multiplicada de la producción y la renta. En principio, el pensamiento esencial del multiplicador es o era que la inversión puede incrementarse sin que el ahorro lo haga. Anticipadamente, la inversión multiplica la renta lo bastante como para emplear el ahorro que autofinancie la inversión.
Siguiendo con la exposición tenemos la política económica y sus componentes. Dado que la economía de mercado no es un columpio que llega naturalmente a su ajuste, como consideraban las obras de arte de la materia financiera, sino más bien un ascensor, como piensa Keynes. Puede estancarse en el piso más reducido o en el piso más notable, y es el Estado. En tal caso, el que debe cederle un empuje hacia abajo o a través de las reglas de estrategia monetaria planificadas por el propio Estado. Así como se produce un agujero recesivo por la falta de interés, como indica Keynes, el gobierno debe actuar con un enfoque monetario expansivo para animar el interés. El consiguiente diagrama muestra los componentes de la política económica concernientes con sus correspondientes mercados, tales como la política fiscal y sus multiplicadores. Ante la exposición de las brechas que ciertamente enfrenta la economía de mercado, John Keynes expresa que, en cualquiera de las circunstancias, ya sea recesión o inflación, habrá un vaivén en el multiplicador, conllevando a la solidez de la economía. También tenemos el multiplicador del gasto público. Calcula la variación en el volumen de elaboración o ingreso de la economía. El multiplicador de los impuestos es el que calcula la variación en el volumen de elaboración o ingreso de la economía. También tenemos el multiplicador de las transferencias. Calcula la variación en el volumen de elaboración o ingreso de la economía. Para concluir con este trabajo, podemos decir que la escuela económica keynesiana es un tema muy importante, ya que la teoría de Keynes explica cómo crear empleo a través del gasto público, lo que conduce a un cambio positivo en la demanda agregada. Esto quiere decir ingreso y consumo, aumentando así el bienestar de los trabajadores. Además, hoy en día la situación macroeconómica ha sido muy difícil, no solo para el Perú, sino para todo el mundo, ya que la pandemia tuvo un gran impacto en la economía, lo cual todo ya ha ido mejorando con el transcurso de los meses. La escuela keynesiana se basa en la opinión de John Keynes, que nos comenta que las instituciones autorizadas evitan las recesiones económicas y nacionales. Esta idea nació para contestar a la Gran Depresión del año 1930. Referente a las tendencias económicas de nuestro país, según el socioeconomista Martínez, nos menciona que la inversión fija total reporta a fines de junio de este año 2021 que luego de una caída en abril y mayo del año pasado mostró una tendencia relativamente estable y creciente a principios de este año, con una tendencia inicial al alza. Abril y mayo se estancaron y ahora hay un retroceso en junio, que está por debajo del nivel de febrero de este año. Cabe recordar que la caída de inversión se inició en el segundo semestre del año 2018, situación que se agravó tras la crisis sanitaria de abril del año pasado. Hoy el nivel de este indicador es similar de hace unos 10 años. Muchas gracias.